Hola amigos, yo soy Carol, bienvenidos a mi podcast, espero que se encuentren de maravilla. En esta ocasión yo me encuentro increíblemente feliz, la verdad es que no tienen idea de lo emocionada que estoy por compartirles esta información. Sin duda yo creo que este va a ser uno de mis podcasts favoritos y ya van a ver por qué. Así que antes de comenzar, me gustaría pedirles que primero liberen su mente de cualquier pensamiento, prejuicio, idea o distorsión que pueda surgir y que pueda fungir como un obstáculo en su comprensión y en su entendimiento. Recuerden siempre tener discernimiento y soltar aquello que no resuene con ustedes y quedarse con aquello que sí resuene con ustedes, ¿ok? Dicho esto, podemos comenzar. Bien, yo les pedí que hicieran como esta limpieza de su mente primero, porque el tema que vamos a tocar en esta ocasión es muy abstracto. Hay que tomarlo con calma, hay que meditar con esta información, pero en fin, la verdad es que estoy muy contenta de que estén aquí, porque la información que están a punto de consumir se considera un poquito avanzada, entonces la verdad estoy muy contenta de poder hablar de esto, es un honor para mí. Así que bueno, ya sin más, ahora sí, vamos a comenzar. ¿Por qué les dije que es un impulso de conciencia y es el de la sabiduría? Pues bien, porque este personaje, Hermes Trismegisto, está muy relacionado aquí en Madre Tierra precisamente con el impulso de la sabiduría, porque a él se le atribuyen muchísimas obras, prácticas, conocimientos, disciplinas, historia, libros, literatura, etc. Un sinfín de información que gira en torno a el maestro Hermes. ¿Por qué? Bueno, hay mucho misticismo detrás de esto. Bien, si ustedes pueden ver en la imagen del video o del podcast, se pueden dar cuenta que hay varios personajes: Hermes, Tod el Atlante, Enoch, Mercurio y Metatrón. ¿Por qué? Bueno, todos estos personajes son el mismo impulso de conciencia, vienen representando al impulso de la sabiduría, ¿ok? Entonces, aquí en Madre Tierra tuvimos encarnaciones palpables de este impulso de conciencia. De hecho, a Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, se le conocía así porque se le atribuían 3 encarnaciones conocidas. Por ejemplo, autores como Manly P. Hall lo describe como el 3 veces grande porque era el más grande de los filósofos, el más grande de los sacerdotes y el más grande de los reyes, ¿ok? Entonces, para poder comprender todo este impulso, primero tenemos que entender que se trata de un impulso de conciencia o de energía o una huella cósmica. Es un arquetipo de conciencia, ¿ok? ¿Qué significa que sea un arquetipo de conciencia? Que puede haber una manifestación física, puede haber personajes que encarnen este impulso, pero está en todos y cada uno de nosotros, al igual que la conciencia crística, al igual que la conciencia de Satanás. Todo eso, todos esos impulsos de conciencia están dentro de nosotros, habitan ahí. Nuestro discernimiento es lo que nos va a permitir, y nuestro libre albedrío también, expresar el impulso de conciencia que nosotros queramos. Les digo, este impulso habita en cada uno de nosotros, está en todos lados. Puede ser expresado a voluntad y por libre albedrío. Entonces, hay muchas cosas que se conocen de estos personajes, sin embargo, hay huecos en la historia, y esto es por ley de ofuscación. Vamos a hablar después de la ley de ofuscación, pero básicamente hay información que está guardada para nuestro propio bien. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan que la pirámide de Teotihuacán, la pirámide del Sol,
no tiene ni 120 años, que apenas la descubrieron como una pirámide y ha estado ahí por siglos. Pero, ¿por qué estaba ofuscada? Porque hay cierta información que el arqueólogo común de esta era o de ese momento no estaba listo para entender, no estaban listos para conocer. Entonces, Madre Tierra ofusca cierta información. Es por eso que apenas están descubriendo ciertas zonas arqueológicas o ciertos restos óseos o ciertos fósiles, porque cada cosa va saliendo a la luz de acuerdo a nuestro nivel de entendimiento. ¿Por qué creen que los arqueólogos y los científicos que buscan como tesoros perdidos o cosas así, se encuentran casi siempre con fósiles muy comunes como conchas o restos, por ejemplo, restos óseos de animales como reptiles, dinosaurios, etcétera? ¿Por qué creen que todo eso? Porque va de acuerdo al nivel de conciencia del buscador. El buscador está buscando algo palpable, está buscando el santo grial, pero quiere encontrar literalmente una copa. No puede entender que se trata de la purificación de la sangre, que es un trabajo interno, ¿ok? Entonces, el buscador solo encuentra aquello que está listo para entender. Y eso lo dice incluso en el Kybalión. Los labios del sabio se abren hasta que los oídos del estudiante están listos. Entonces sucede lo mismo. Por ley de ofuscación hay cosas que todavía no se conocen, pero van a ir saliendo a la luz poco a poco. Así que vamos a hablar de algunas cosas que yo he investigado, que he leído acerca de estos personajes para poder entender este impulso de conciencia de la sabiduría, ¿ok? Y antes de comenzar a hablar de cada personaje, me gustaría que ahora también integremos el impulso planetario de Mercurio, que es precisamente la esfera planetaria que representa el impulso de la sabiduría, ¿ok? Ya van a ver por qué. Entonces, en este caso es un impulso de sabiduría. Se dice que es el escriba de los dioses o el mensajero de los dioses, aquel que le otorga la sabiduría a los humanos. Es el traductor de la luz, el más cercano a Dios. Se acerca a Dios y entonces baja información y la traduce para los humanos, ¿ok? Vamos a explicar esto más adelante, pero es importante que lo tengamos en mente desde ahorita, ¿ok? Entonces, una vez que mencionamos esto, podemos comenzar a explicar. Me gustaría comenzar con Enoch, porque se piensa que Enoch fue la primera encarnación del impulso de conciencia de la sabiduría aquí en Madre Tierra. Y me gustaría que lo entendiéramos como una huella cósmica que ha existido, y su arquetipo de conciencia es traducir el mensaje de los dioses a los humanos. Entonces, él como impulso de conciencia se encarnó para continuar con su propio aprendizaje, con su propio camino en el cosmos, ¿ok? Pero estos impulsos se encarnan aquí en Madre Tierra porque la escuela de Gaia, esta escuela de Madre Tierra, y precisamente la escuela de Gaia tiene una particularidad de la que nos han hablado infinidad de veces nuestros hermanos de la Confederación, y es que es una escuela para valientes. Es una escuela muy, muy difícil porque es una experiencia muy complicada. Ustedes saben, nosotros cuando encarnamos tenemos velo del olvido. Nosotros de verdad no podemos darnos cuenta de muchas cosas. Hay cosas que no podemos palpar, hay cosas que no podemos ver con ojos retinianos, hay cosas que son muy abstractas y que solo nos queda confiar, nos queda tener fe. Hay mucho de eso, pero eso es necesario, es parte del plan. Se pretende que nos confundamos, se pretende que caigamos una y otra vez, pero para aprender es una escuela. Entonces, grandes maestros, grandes impulsos de conciencia han querido encarnar aquí, porque todos los que vienen y encarnan aquí y se convierten en maestros aquí en Madre Tierra son de verdad maestros. ¿Por qué? Porque logran balancear todo dentro de ellos
aún estando aquí en este ambiente súper hostil. Logran como salir de la ilusión. Eso es algo de maestría. Eso no lo logra, digamos, no se logra de la noche a la mañana. Es un trabajo interno, es un logro por mérito propio, ¿ok? Entonces, todos los maestros están encarnados aquí en la tierra y se vuelven maestros dentro de la tierra con sus propios méritos, se coronan a sí mismos. Lo mismo, por ejemplo, hizo el Maestro Jesús. Él venía representando el impulso de conciencia de la cuarta densidad, el chakra del amor. Hermes, o el impulso de conciencia de la sabiduría, es representado por el chakra del tercer ojo. Entonces Jesús venía con el impulso de conciencia, el Maestro Jesús, del chakra corazón. Es por eso que tuvo una encarnación, una vida ritualística en enseñarnos cómo vivir en la cuarta densidad, cómo vivir en chakra corazón. Ahora, Hermes nos enseña cómo expresar el tercer ojo, cómo expresar el impulso de conciencia de la sabiduría. En este caso, Enoch fue un maestro que aquí en la tierra fue un maestro por sus propios méritos y es conocido por ser un patriarca de la Biblia, nieto de Abraham, autor de libros apócrifos que no forman parte de la Biblia, pero que podemos leer, tenemos acceso a ellos hoy en día. Ya antes era un crimen leer un libro apócrifo, hoy en día los encontramos en Amazon, en las librerías, o sea, es muy fácil tener acceso a esta información hoy en día. Así que como buen misterio está a la vista de todos, pero así solo es comprendido y discernido por aquellos que tienen el ojo para ver, ¿ok? Y bueno, les decía al principio, a Enoch se le conoce como aquel que interpreta a los dioses, y esto está plasmado en los libros apócrifos, en donde los describe como seres multidimensionales. Este impulso de conciencia narra su viaje por el cosmos y su interacción con estos seres multidimensionales, y él, al volver a la Tierra, al encarnar aquí en la Tierra, se convirtió en un escriba del cosmos, en un traductor de los cielos, ¿ok? Él tenía acceso a estos altos niveles de conciencia, entonces él podía entrar, ingresar, permanecer y luego volver aquí a la tierra y compartir toda esa sabiduría con el humano. Por eso viene fuertísimo con el impulso de conciencia de la sabiduría. Es lo mismo, el Maestro Jesús con el impulso del chakra corazón, amor, amaos los unos a los otros, etc. En este caso es el impulso de la sabiduría. Bien, según el libro de los Jubileos, que es un texto apócrifo, durante 300 años Enoch aprendió todos los secretos. Él tenía la maestría del cielo y la tierra. Entonces, los Elohim, que representan los hijos de los dioses, son los ángeles. Y aquí tiene todo el sentido del mundo, porque en esta encarnación, cuando Enoch ascendió a los cielos, porque no tuvo una muerte física, sino como que Dios o la luz, la fuente, bajó por él y se lo llevó. Entonces, cuando Enoch ascendió a los cielos, se convirtió en el principal consejero, Elohim, y entonces fue llamado Metatrón. Ahora se convierte en el impulso de Metatrón. El arcángel Metatrón es Hermes, es Enoch, es Tot, es el impulso de la sabiduría, convertido en un ángel, en un Elohim. Y ahora sí, continuamos con Metatrón. Es muy interesante hablar de el arcángel Metatrón porque sabemos es el mismo impulso de conciencia de la sabiduría, solo que en otra manifestación, por así decirlo. Entonces, este personaje también encarnó aquí en Madre Tierra. Él quiso tener una iniciación aquí en Madre Tierra. Les repito, todos los que son considerados maestros tuvieron una encarnación aquí en Madre Tierra, superaron esta dualidad, esta densidad. Entonces está bien interesante.
Él quiso tener una iniciación aquí en Madre Tierra y enfrentarse a su sombra, porque eso es lo que venimos a hacer aquí en Madre Tierra también, y lo vamos a explicar en otro video. Pero bueno, el punto es que Metatron tuvo su avatar, es decir, tuvo una encarnación y fue guía de otros avatares aquí en la Tierra, es decir, de otros maestros. Pues no era de esperarse, ¿verdad? Él, al ser un impulso de la sabiduría, pues siempre iba a estar manifestándolo constantemente en cada encarnación. Entonces, este arcángel es el escriba de los dioses, ¿ok? Y hay algo muy interesante en Metatron, porque no tiene la terminación él en su nombre como Rafael, Miguel, Zadkiel, etc., sino termina en on, cuyo significado significa grande. Y aquí tiene relación con Hermes Trismegisto, el 3 veces grande. Una encarnación es Enoch, y Enoch ascendió a los cielos y se convirtió en Metatron. ¿Ven? O sea, está increíble. Y de hecho, el hermano de Metatron, que es Sindelfón, también tuvo una encarnación aquí en Madre Tierra, y él fue el profeta Elías. El impulso de conciencia de Metatron es muy bonito porque te guía con sabiduría, discernimiento, conocimiento y amor. O sea, es súper bonito. Su aspecto es descrito como el de un ser de fuego divino, con 36 pares de alas y 365,000 ojos. Los cabalistas lo ponderan como el más poderoso de los serafines. Y esto es súper interesante porque se supone que en general solo cuentan con 3 pares de alas, y Metatron tiene este número multiplicado por 12, o sea, las 36 alas, que son las 12 tribus de Israel. Por otro lado, al ser escriba del cielo, traduce los secretos cósmicos y representa sabiduría infinita. De ahí los simbólicos 365,000 ojos y su referencia a la clarividencia, que puede ver a través de los tiempos, presente, pasado y futuro. Todo lo puede ver al mismo tiempo. Entonces, vean, el cubo de Metatron es el símbolo de este arcángel, y en él contiene la fórmula sagrada de la geometría sagrada, porque se considera que es la llave y el caleidoscopio para entender la creación. En las escrituras cabalísticas se cuenta que este cubo lo creó Metatron a partir de su alma, y por ello a veces es representado con el cubo en su pecho o aparece detrás de Metatron. Entonces, este cubo es geometría sagrada porque representa un sistema equilibrado que apoya el desarrollo espiritual a la velocidad de la luz, y este abarca los conocimientos más complejos sobre la creación, la armonía, el equilibrio, el diseño del universo. Está representando niveles altos de conciencia. Por ejemplo, la tercera dimensión se representa con un prisma o un cubo, una figura de 3 dimensiones. Sin embargo, para entender la cuarta dimensión, nosotros tenemos el tesseracto, que es una forma tridimensional de representar la tetradimensionalidad. Entonces, sucede lo mismo. El cubo de Metatron nos está hablando de densidades altísimas de conciencia. Es una geometría sagrada que cuando tú la ves, estás viendo densidades altas de conciencia, dimensiones mucho más altas que la tercera. Entonces, por eso la configuración que se obtiene es sagrada, porque te está hablando de algo más allá de tu ilusión. O sea, es muy interesante. Y también nosotros podemos, con esta geometría sagrada, encriptar información. Si tú quieres, por ejemplo, empezar a expresar el impulso de conciencia de Metatron, puedes meditar en el cubo de Metatron.
o puedes dibujar el cubo de Metatron, o puedes, porque todo esto son sigilios, todos los símbolos tienen información, contienen información encriptada. Los jeroglíficos no eran figuritas nada más porque sí, eran símbolos, estaban representando algo, estaban representando el sol, la luna, las estrellas, un dios, una entidad, lo que sea, pero hay simbolismo detrás, contiene información que se encripta. Entonces, el cubo de Metatron contiene toda esa información del impulso de conciencia, de la sabiduría, ¿ok? Las meditaciones con el cubo de Metatron son fantásticas, las recomiendo mucho. Entonces, vean, el mantra de Metatron consta en repetir 12 veces la palabra Metalhim, la cual debe pronunciarse Metalhim, haciendo énfasis en la sílaba Him, la H, que se debe pronunciar como una J, y la letra M se debe dejar sonando de forma prolongada y suave, la última M, ¿ok? Metalhim, ¿ok? Ese es un mantra para meditar en el impulso de conciencia de Metatron, ¿ok? Elohim es una jerarquía de ángeles que son los poderes. Ya después hablaremos de esas jerarquías porque necesitas sí o sí un video especial. Y bueno, nosotros somos la 10ª jerarquía de ángeles, ¿ok? Entonces ya vamos a hablar de eso, no se preocupen. El punto es que poder conectar con esta energía Elohim de Metatron nos está hablando de un impulso de conciencia cercano a Dios, es lo más cercano al Padre. Es por eso que a Metatron se le conoce como el escriba del cielo. Así que Metatron es una manifestación más del impulso de conciencia de la sabiduría. Entonces, la encarnación que tuvo Metatron fue en la era de Atlantis, ¿ok? Él estuvo encarnado en Madre Tierra en Atlantis. Posteriormente viene Thoth el Atlante, una encarnación más de este impulso de conciencia. Vean, él también estuvo en Atlantis, Thoth el Atlante, pero ya al final, ya cuando Atlantis cayó y estaba en ruinas, lo que hizo el maestro Thoth fue que junto a mucha gente y se la llevó a Gem, lo que hoy conocemos como Egipto. Y ahí comenzó una civilización de conocimiento, compartiendo todo lo que él sabía. Y en Gem, él era un rey, sacerdote, filósofo, servidor público, sabio, alquimista, maestro. Él estaba al servicio. Él tuvo este impulso de continuar con la sabiduría que teníamos en Atlantis y traerla pues a la nueva era, ¿no? A la era post-Atlante, que es la nuestra, que apenas terminó la 3ª densidad y ahorita estamos entrando a la 4ª, pero eso era para continuar el viaje en la 3ª densidad. Entonces se representa como un cuerpo humano con cabeza de ibis o babuino, que estos de hecho son considerados animales sagrados porque el ibis se alimenta de serpientes. Esto es muy interesante porque la serpiente en luz representa la sabiduría. Aquí en México tenemos la representación de la sabiduría como la serpiente emplumada, Quetzalcóatl, la serpiente que dejó de ser rastrera y que se coronó a sí misma con las plumas y las alas de un quetzal, y se coronó y se convirtió en una serpiente que vuela en Quetzalcóatl. Pues precisamente el misticismo detrás de la serpiente es que guarda la sabiduría. Y Thoth el Atlante tenía una cabeza de ibis. Y este animal, al alimentarse de serpientes, nos está diciendo alquímicamente que se alimenta de la sabiduría. Bien, entonces, después de la caída de Atlantis, Thoth lideró a algunos sobrevivientes y los llevó a Gem. Y ahí, en Gem, se escribieron las tablas esmeralda. Y recordemos que
Hermes se le conoce como el 3 veces grande. ¿Por qué? El mismo impulso de conciencia que es Thoth es Hermes. Entonces dominó los 3 pilares de la sabiduría. Se dice que dominó el pilar de la operación del sol, que es la alquimia, la acción, el impulso masculino. Dominó las artes lunares, es decir, era un astrólogo, dominaba la astrología y eso impulsaba su polaridad femenina, lo balanceó, femenino y masculino. Y 3, era un sabio en las operaciones de las estrellas, es decir, de los soles, de la magia, de lo divino, de el Logos, el Padre. Están súper interesantes las tablas de Esmeralda porque en ellas narran la construcción de las pirámides que están fuera de los salones de Amenti, donde dice que su nave está debajo de la Esfinge. Y esto es muy interesante porque yo pienso que no es una nave así como tal, un platillo volador o algo así, sino más bien como un cuarto o un lugar hermético en donde él podía penetrar en estados de conciencia altísimos. Y esto es ser un traductor de los cielos, un escriba de Dios. Él bajaba la información y luego la compartía aquí en Madre Tierra. Él era un canal de información entre el cielo y la tierra. Entonces ahí se narra todo esto. Y ya hablaremos de las tablas de Esmeralda porque eso está brutal y sí requiere un video para eso específicamente. Entonces, como está representado Thoth el Atlante como lo conocemos hoy en día, nosotros podemos observar que sí es una figura humana con cabeza de ibis que porta un pincel y una tablilla de escritura con los cuales él anota los pensamientos, palabras y actos de los seres humanos para después pesarlos en su balanza. Recordemos que él era considerado como un escriba de los dioses. Es por eso que tenía la tabla y su pincel. Entonces, él documentaba los decretos divinos en la sala de las 2 verdades y corroboraba por escrito el resultado del pesaje de las almas durante el juicio de Osiris. Y recordemos que en este juicio, que funcionaba como una sala de la verdad, las personas, una vez que morían, debían realizar confesiones a Osiris, en donde Osiris pues podía ver toda la verdad que hay dentro de nosotros. Entonces, con su balanza pesaba nuestra alma, nuestros corazones, para ver qué tanto habías avanzado en este aprendizaje, en esta encarnación, en esta vida, cuántas veces habías perdonado, cuánto amor es capaz de albergar tu corazón, cuánta luz es capaz de albergar tu alma. Entonces, ese juicio de Osiris es ese túnel de la luz, hagan de cuenta, cuando dicen las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte, es que vi la luz, vi el túnel y vi mi vida pasar. Bueno, ese es el juicio de Osiris. En donde te acuerdas de todo lo que hiciste, todo lo malo, todo lo bueno, todo eso es el juicio de Osiris. Y entonces Thoth el Atlante es el que anota en su tabla. Vean, eso está increíble porque él anota cuánto amor es capaz de albergar tu corazón, cuánta luz es capaz de albergar dentro de ti. Entonces, de acuerdo a esos resultados, es tu siguiente experiencia. Si tú fuiste capaz de albergar bien poquito amor, bien poquito discernimiento, bien poquita luz, bien poquito perdón, compasión, etcétera, todo eso, entonces tu siguiente viaje, tu siguiente encarnación va a ser en un lugar adecuado para ti, para que continúes en ese viaje, para que continúes en ese aprendizaje hasta que logres balancear tu dualidad, hasta que logres salir de todo eso. Pero la siguiente encarnación hoy en día ya no se va a poder hacer en Madre Tierra, es decir, aquellos que están atorados en tercera densidad, aquellos que están atorados en el ego,
en sus miedos, en adicciones, todo eso, o sea, que están muy enterrados en la marca de la bestia, que son los primeros 3 chakras. Entonces su siguiente encarnación va a tener que ser en una esfera planetaria de tercera densidad, ya no aquí en Madre Tierra, porque Madre Tierra ya es de 4ª densidad, ya no puede albergar almas de tercera densidad. Así que esto del túnel de la luz está explicado en la ley del 1. Vamos a hablar de eso más adelante en otro podcast, ¿ok? Entonces vean, nuestra historia nos dice que con el tiempo Thoth el Atlante pasó a ser considerado como una deidad en la sabiduría y como el inventor del lenguaje articulado y de la escritura jeroglífica. También es quien lleva el registro del tiempo. Así que este es Thoth el Atlante, una manifestación o una expresión más del impulso de conciencia de la sabiduría. Ahora, este impulso de conciencia también tiene una manifestación planetaria y físicamente es el planeta Mercurio, ¿ok? De nivel etérico es Mercurio el andrógino. Vamos a hablar de Mercurio el andrógino en un podcast aparte, pero bueno, vamos aquí a mencionar que Mercurio el andrógino se le llama andrógino porque es aquel que ha balanceado completamente la dualidad. Ya la entendió, la vivió, la entendió, la integró y ahora está balanceada y ya no es él, ella, es uno. Entonces es un ser andrógino. Es por eso incluso que los ángeles siempre están representados como figuras andróginas. Si se dan cuenta, los ángeles tienen rasgos femeninos y rasgos masculinos, porque se pretende manifestar eso, una no dualidad, un androjismo, pero en conciencia, en luz, no el androjismo que pretenden las personas emularlo a través de una distorsión completa de su cuerpo y de su aspecto físico. Ese androjismo es una representación de una falta de integración de este impulso de conciencia. Entonces están ofuscados, están confundidos y expresan, porque les digo, este impulso está en todos, pero algunos tienen más distorsiones que otros y lo expresan de diferente forma. Es inconsciente, todo esto es inconsciente, porque claro, si nosotros le decimos a una persona que promueve el androjismo físico, pues te va a decir, no, es libertad de expresión, tal, pero bueno, eso lo hablaremos después. Solo hay que mencionar que sí es una distorsión y es una falta de comprensión de este principio de sabiduría. Es una disonancia, ¿ok? No un entendimiento. Así que, bueno, Mercurio, como un planeta, pues sabemos que es el más cercano al Sol, ¿ok? A nivel físico, recordemos, es una expresión de ley de creación, como es adentro es afuera, como es arriba es abajo. Entonces, también a nivel físico hay una expresión, una manifestación y es planetaria. ¿Por qué está tan cercano al Sol? Porque sí, también a nivel etérico es la representación que nos habla de lo más cercano a Dios, a la fuente, a la iluminación, al nirvana, como a lo máximo. Entonces también a nivel físico, y recordemos que el logos, el Sol, es la representación más cercana que nosotros tenemos de Dios o de logos, del Padre, de la fuente. Esos son por arquetipos de conciencia y bueno, jerarquías de este baile cósmico que estamos haciendo, de las densidades y subdensidades. Bueno, de eso ya hablaremos después, pero lo que sabemos es que el Sol representa esta deidad que nos habla de la iluminación máxima, la conciencia crística. Es por eso que Jesucristo venía con este impulso de conciencia. Claro que el amor, demás, pero es una conciencia crística, la representación del Sol. Nos están hablando de Dios, el Logos, el Padre, ¿ok? La fuente, como le quieras llamar, la conciencia iluminada, la conciencia del cosmos, como tú quieras, pero esa conciencia se nos está representando todo el tiempo. Por ejemplo, aquí en México, una deidad, la deidad como más poderosa pues era el Sol, el dios del Sol. Incluso hay una pirámide, la pirámide del Sol en la cultura teotihuacana. Por otro lado, Isis representaba la conciencia del Sol, lo tenía en su cabeza incluso en Egipto. Por otro lado,
La conciencia búdica también nos está hablando de la conciencia crística. Al tener este resplandor en su cabeza, nos está hablando de la iluminación. Entonces, Mercurio representa lo más cercano a Dios, una sabiduría en discernimiento, la no dualidad, el reconocimiento de la unidad integrado, la dualidad conocida pero integrada y comprendida como una unidad final. Así que Mercurio, como una casa, como una escuela para ir a aprender, una escuela mística, nosotros podemos llegar a Mercurio una vez que nos hemos graduado de Marte, Venus, y así podemos balancear las polaridades y nos convertimos en Mercurio el andrógino, porque Marte viene representando el impulso de la energía masculina, es el guerrero en luz, ¿ok? El guerrero es el practicante de artes marciales, es el padre blanco, es la disciplina, el orden, la estructura, el estudio, todo esto es Marte. Luego Venus, la energía femenina, el amor, las artes, la compasión, todo lo que tiene que ver con la belleza humana, con la belleza, el reconocimiento de la belleza en el interior, afuera, en las emociones, en los sentimientos, en lo abstracto, en las artes. Todo eso es la integración de la energía femenina. Una vez que ya aprendiste y trascendiste la escuela de Marte y trascendiste la escuela de Venus, entonces puedes llegar a la escuela de Mercurio, de la sabiduría, del balance de las polaridades, de la iluminación. Es la manifestación más avanzada de la humanidad antes de llegar al nirvana o a la iluminación. Entonces nosotros podemos encarnar este impulso de conciencia, nosotros podemos ser portavoces de Hermes, podemos ser ángeles en la tierra, Metatrón encarnado en la tierra, a través de ti, expresándose a través de ti. Esto es 100% posible, lo puedes hacer. Podemos ser estos ángeles en la tierra. Nosotros somos ángeles, somos la 10ª jerarquía de ángeles, pero podemos expresar y podemos experimentar toda la iluminación aquí en nuestra condición humana. Lo podemos experimentar, y de hecho de esto nos lo habla la Confederación en el podcast que le subí ayer, bueno, en la lectura de la sesión que le subí ayer, en donde Kuo, no me acuerdo si fue Kuo o Aaron, que nos dicen: ustedes pueden experimentar la 4ª, la 5ª, la 6ª, incluso la 7ª densidad en meditación. Ustedes lo pueden experimentar, lo pueden sentir, lo pueden vivir sin salir de esta ilusión, sin salir del planeta Tierra, sin tener que llegar hasta allá, pero en meditación lo podemos lograr. Pero también como en conciencia, a través de nuestros propios méritos, tú volviéndote el oráculo de Mercurio, volviéndote la expresión de la sabiduría, expresando el impulso de conciencia de la sabiduría. Bien, así que recordemos que Mercurio, el impulso de la sabiduría, es el escriba de los dioses, ¿no? Y tiene todo el sentido del mundo, porque Mercurio está constantemente recibiendo la luz solar, es decir, está constantemente recibiendo los mensajes del Padre, del Sol, ¿ok? Al balancear nuestros chakras, balanceamos nuestras polaridades y así convertimos a Venus y Marte en Mercurio, el andrógino. Esto se logra a través del balance de las energías internas. Ocurre en el interior, no ocurre afuera, no tienes que esperar a pasar todas las densidades. Claro que lo vamos a vivir, en algún punto vamos a llegar a esa densidad, pero aquí tu trabajo, y esto tiene que ver con el misterio de las 7 subdensidades de las que nos hablan nuestros hermanos de la Confederación. Si bien estamos en la 4ª densidad, aquí hay 7 subdensidades más que hay que transmutar. ¿Y cuáles son? Los 7 centros energéticos, tus 7 chakras. Ese es el viaje del héroe, para poder ser un oráculo de Mercurio, para poder expresar la sabiduría de Hermes. Sí o sí, tienes que haber hecho el viaje del héroe, te tuviste que haber conocido a ti para poder como romper por completo con el velo del olvido, con la ilusión de esta encarnación. Entonces, todo eso
se logra haciendo tu propio ritual interno, tu propio viaje del héroe, tu propia era del ermitaño. Todo eso lo tienes que hacer sí o sí si quieres llegar como a este nivel de iluminación aquí encarnado en Madre Tierra, ¿ok? Entonces, aquí también entra el discernimiento totalmente consciente. Recordemos que en centros energéticos está representado por el tercer ojo. El impulso de Hermes está representado por el chakra Ajna o tercer ojo. Y esto es muy importante porque no hay que pretender que no hay diferencias entre géneros o hacer cambios arbitrarios de la moral. Todo esto es una distorsión de este ritual alquímico. Tenemos que discernir. No podemos decir, la dualidad no existe, lo bueno y lo malo no existe. Ok, sí, lo bueno y lo malo no existe, pero para poder llegar a ese entendimiento, primero debiste de haber aprendido a discernir la oscuridad de la luz. El maestro alquimista, el maestro Hermes, en este caso Mercurio, llegó a ese nivel porque pudo discernir perfectamente qué está bien, qué está mal, qué le hace bien a la humanidad, qué no le hace bien a la humanidad, qué te hace avanzar, qué te hace retroceder. Todo eso lo entiende pero desde una ecuanimidad, desde un juicio pero ecuánime, un juicio con discernimiento, un juicio que no condena, un juicio que conlleva a la unidad, no a la separación. Entonces es importante que entendamos que si tú quieres representar el impulso de conciencia de la sabiduría de Hermes, de Mercurio, tienes que entender que Mercurio no se distrae del camino, Mercurio no está jugando, Mercurio no se distrae por las almas en pena, por aquellos que quieran hacer arbitraria la moral. Aunque quiera salvar a todos, sabe que esa no es su misión, sabe que su misión es primero él encontrar la verdad dentro de él para después saber cómo comunicarla hacia afuera, ¿ok? Ahorita no es momento de ver cómo le vamos a hacer para expresar la sabiduría, cómo compartirla, no. Primero hay que entender el impulso dentro, ya después tú vas a saber qué hacer, así de sencillo, así de fácil, pero teniendo en mente que la moral no es arbitraria. Lo bueno y lo malo, aquí en el tablero de la dualidad, en el tablero masónico de la dualidad, sí existe la dualidad. Aquí sí hay blanco, aquí sí hay negro. Y discernir entre ambos sin un juicio que separe, sino que unifique, discernir y siempre elegir el camino de la luz es el impulso de Mercurio. Estás encarnando el impulso de Mercurio, porque su misión es iluminar el camino para que quienes lo caminen sepan por dónde ir. Entonces, por eso, traduce la información de los dioses, traduce la información que baja del sol, nos ilumina. Así nos da libre albedrío sobre nuestras acciones, te ilumina el camino, pero no te dice qué hacer, solo te dice por dónde es y te da esos chispazos para que tú te enciendas a ti mismo y después continúes ese andar con tu luz, con la luz propia que ahora vas a iluminarte con esa misma luz, pero ya va a ser tuya, propia. Entonces, el impulso de Mercurio, el andrógino, es una expresión más del impulso de conciencia de la sabiduría. Ahora sí, vámonos con Hermes. Lo dejé al final, no porque sea menos importante, sino porque vamos ahora sí a integrar muchas de las cosas que ya mencionamos. Vean, estoy con mi gatita, hago un paréntesis, es que está ronroneando y vean, los ronroneos ya hemos hablado de esto, son frecuencias sanadoras, emulan frecuencias sanadoras que tienen los bebés, o sea, es impresionante. Vean, escuchen su ronroneo. A ver si se escucha, pero es muy lindo. Continuemos. Bien, ahora vamos a hablar de Hermes, que fue la última encarnación en Madre Tierra del impulso de conciencia de la sabiduría.
Este maestro fue contemporáneo de Moisés, fue padre de la hermética, padre del Kibalión, padre de las leyes de la creación para después enseñarnos a hacer alquimia con tu experiencia en Madre Tierra. Él fue el padre de la alquimia. Hermes escribió todos los rituales masónicos, los escribió todos. Hoy en día esos rituales masónicos ya no tienen mucho sentido que los practiquemos, que los continuemos, porque en ese momento recordemos que Hermes era un maestro, tenía sabiduría en la astrología, era un astrónomo. Entonces, estos rituales están en torno a la configuración cósmica de ese momento, a la configuración estelar de ese momento. Entonces, hoy en día la configuración estelar es diferente, ya no funcionan, ya no sirven. Los rituales y demás quedaron en el pasado, en la densidad de número 3. Ahorita en la cuarta densidad, todos los rituales, todas las ceremonias, las iniciaciones son internas, las haces tú. Tú te inicias, tú haces tus rituales dentro, es interno, ¿ok? Pero bueno, él escribió los rituales masónicos. Les repito, Hermes fue la última encarnación que tuvo este impulso aquí en Madre Tierra, este arquetipo de conciencia de la sabiduría. Hermes se convirtió en un maestro aquí encarnado. Él fue a escuelas místicas, él estudió, él leyó, él se instruyó y se volvió un maestro de la alquimia. Él logró el dominio total de la materia. ¿Pero qué es esto? ¿Qué significa el dominio total? El dominio interno de ti mismo. Es decir, se dominó a sí mismo. La maestría se obtiene cuando te dominas y te conoces a ti mismo. Él la obtuvo a través de el mismo viaje del héroe. O sea, todos los que están encarnados aquí en Madre Tierra, hasta el Maestro Jesús, llegaron con velo del olvido, porque esa es como el nivel difícil que tiene Madre Tierra. Es parte de, se pretende eso, se pretende que te confundas, se pretende que no te acuerdes de nada, para que la maestría que alcances, la iluminación que alcances, sea 100% mérito propio, sea 100% porque te lo ganaste. Y es por eso que los grandes maestros encarnan en Madre Tierra, porque ellos tienen como ese objetivo de volverse maestros en esta escuela. Quien sea un maestro de Madre Tierra es el maestro de maestros, es lo máximo. Es increíble. Entonces, lograr este dominio interno es romper por completo con el velo del olvido, es convertirte en un maestro para los seres humanos. Él podía, en meditación, en conciencia, él podía subir a planos altísimos de conciencia y bajar información. Esto es ser un mensajero de los dioses. Y Mercurio Hermes es el más cercano a Dios, como una manifestación que ya hablamos de Mercurio. Vean, hay algo bien interesante, bien padre que encontré de el maestro Hermes. Hermes tuvo un hijo aquí en su encarnación, y su hijo se llamaba Etálides. Y es muy curioso porque un matemático muy importante, Pitágoras, él menciona en uno de sus libros porque Pitágoras, hoy en día, no, los científicos, los matemáticos se jactan de que, Pitágoras, lo máximo. Pero, hermano, Pitágoras era un mago, Pitágoras era un filósofo, Pitágoras era un maestro de la alquimia. O sea, este güey sabía un buen. Incluso en sus libros, él escribió sobre vidas pasadas que él recordó. Y vean, Pitágoras en una vida pasada, en una encarnación, fue Etálides, el hijo de Hermes, hijo del maestro. Entonces él era un maestro en una encarnación. Él fue hijo de Hermes. Él lo menciona que fue en este orden de encarnaciones. Fue primero Etálides, hijo de Hermes, luego fue Euforbo, luego fue Hermótimo, luego fue Pirro y luego Pitágoras. ¿Ven? Está increíble, está fascinante todo esto. Por otro lado,
el maestro Hermes fundó la filosofía hermética, las artes mágicas y místicas. Ya vamos a hablar pronto de las leyes herméticas, va a estar brutal. De hecho, este es un video introductorio para esos fines. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Hay muchísima literatura que se atribuye al maestro Hermes, pero ¿por qué? Vean, recordemos, el maestro Hermes fue una encarnación, una expresión del impulso de conciencia, de la sabiduría, lo que de verdad estás canalizando cuando haces una meditación con Metatrón o con Hermes o con Thoth o con Enoch o así. En realidad estás sintonizando con el impulso de la sabiduría. Entonces, Hermes les enseñó a sus discípulos cómo canalizar información del alto astral, o sea, información de Mercurio, información del impulso de conciencia de la sabiduría, información del sol, de los dioses, etc. Todo eso se los enseñó Hermes a sus discípulos, y lo que estaban contactando era el impulso de la sabiduría, que era Hermes. Entonces, por eso hay muchísima literatura que se le atribuye a Hermes, porque eran discípulos que estaban sintonizando con ese impulso de conciencia, ¿ok? Y para llegar a eso, pues ellos también tienen que tener una preparación, se tienen que preparar para ser oráculos de Mercurio, ¿ok? Pero bueno, les digo, estas canalizaciones se hacen conscientes y se basan principalmente para recibir mensajes de Metatrón, Hermes, Thoth, etc., que son los escribas de los dioses, ¿verdad? Y esto se puede hacer en meditación y lo podemos hacer también. Pero bueno, se dice que hay un libro que se constata que sí fue escrito por el puño y letra de Hermes, que fue el Corpus Hermeticum, que es una colección de 24 textos sagrados que fueron escritos en griego y contienen los principales axiomas de la hermética. En ellos se tratan temas como la naturaleza de lo divino, el surgimiento del cosmos, la caída del hombre del paraíso, que es la alegoría de los ángeles caídos, que somos nosotros, que somos la 10ª jerarquía de ángeles, y nosotros aquí venimos a encarnar para recuperar nuestras alas por mérito propio. Las perdemos, pero para recuperarlas, ¿ok? Entonces, ahí se narran las nociones de la verdad, del bien, de la moral, de todo esto. Aquí están también las tablas de Esmeralda, que fueron escritas también por una encarnación de este impulso, que fue Thoth. Bueno, está increíble. Y esto está súper bonito porque traduce la música de las esferas, traduce lo que cada esfera planetaria tiene como enseñanza para los humanos, que cada uno también está representado por dioses, arquetipos de conciencia. ¿Y por qué se dice que traduce la música de las esferas? Porque es un principio hermético. Todo es vibración. Entonces, está vibrando, está mandando energía, que es vibración, y esa vibración se traduce como música. ¿Por qué creen que me parece que son los querubines, que son una jerarquía de ángeles? ¿Por qué creen que son representados con instrumentos musicales y son bebés? ¿Por qué creen? Porque son la pureza de la vibración. Por eso tienen arpas, instrumentos musicales angelicales, porque están representando energía de vibración, música, ¿ok? Está fabuloso, ¿verdad? Entonces vean, todo esto tiene una representación física, una representación material, en la materia. ¿Cómo? Vean, Mercurio es el representante planetario de este impulso. Hermes fue el padre de la alquimia. ¿Qué es la alquimia? Convertir metales pesados o metales comunes en oro, ¿no? Esa es la alquimia. Pues bueno, a nivel físico, palpable, nosotros podemos ver esta interacción química. Recordemos la metáfora de la alquimia, que es convertir los metales pesados, los metales normales, en oro, ¿ok?
Esta es una metáfora para transmutar tu oscuridad en luz, el plomo en oro. Los metales que te da la vida, tú los transformas en oro. Pues esta metáfora tiene una manifestación física aquí en Madre Tierra y se llama amalgamación. Como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo. Ley de correspondencia, que justamente las escribió Hermes. Bueno, el mercurio tiene tan alta afinidad por el oro que este se combina fácilmente y produce una amalgama blanca o blanda. Es brillante y este se puede cristalizar cuando el mercurio está presente. Entonces, esta amalgama, que es una mezcla de mercurio con otro metal, en este caso el oro, puede ser un líquido, una pasta blanca o un sólido, va a depender de la proporción del mercurio. Estas aleaciones se van a formar mediante un enlace metálico y gracias a la fuerza de atracción electrostática de los electrones que van a unir los iones metálicos cargados positivamente en una estructura de cristal, así entonces el mercurio puede extraer el oro. Y es así como una vez más las leyes de creación nos demuestran que todo esto pues está relacionado con todo y tiene todo el sentido del mundo. En la alquimia, que precisamente Hermes fue el padre de la alquimia y el impulso de la alquimia en planetario es Mercurio. Entonces, vean, esto está increíble. Así que para poder comprender, ahora sí, todos los escritos, la sabiduría, las obras, las prácticas, el conocimiento, las disciplinas, todo que esté en torno a Hermes, a Thoth, a Enoch, a Mercurio, a Metatrón, sepamos que estamos hablando de un impulso de conciencia. ¿Cuál es? El de la sabiduría. Y tú puedes expresar este impulso de conciencia en tu vida, a nivel expresión corporal, a nivel mental, a nivel psique, todo lo puedes expresar. Tú puedes ser un oráculo de Mercurio, pero te lo tienes que ganar. Como ya vimos, para llegar a este nivel, sí o sí tuviste que haber balanceado todos los chakras anteriores, es decir, el chakra raíz, tuviste que haber sido un maestro del chakra raíz, chakra sacro, plexo solar, chakra del corazón, chakra de la garganta, hasta subir al tercer ojo, que es chakra ajna. Es por eso también, otra vez, ¿cuál es el más cercano a la iluminación? El más cercano a chakra corona, tercer ojo. Se repite, ¿ya ven? Todo esto es análogo, son analogías, pero al final nos están hablando del impulso de la sabiduría, ¿ok? Así que, bueno, me parece que es todo lo que les quería mencionar en este podcast. Vamos a hablar de personajes en específico más adelante, pero sí, en este episodio mi objetivo era darles como un panorama general para conocer más este impulso. Y bueno, en fin, espero haberme dado a entender. Y si no, ya saben, dejen sus preguntas en los comentarios y yo las responderé posteriormente. Bueno, los quiero mucho, les mando un abrazo y ya saben, los dejo en el amor y la luz del infinito creador. Adonai.